no se consigue algo que se busque en la terapia, deberíamos preguntarnos ¿qué cosa previa necesito lograr o el paciente necesita lograr para recién poder acceder a este objetivo que tan esquivo nos parece? En lugar de descartar al paciente, en lugar de decir que no tiene cura o en lugar de decir que nosotros no podemos ayudar. Entonces, divídelo en partes. Los resultados siempre se determinan en el nivel psicológico. Quiere decir que lo que para uno es un éxito o un fracaso es básicamente la interpretación que le da a un conjunto de hechos, de experiencias, de vivencias, ¿no? Que tú lo percibas como fracaso es básicamente porque quisiste ponerle ese tipo de adjetivo. Si lo ves como éxito, igual. Pero mejor sería que lo veas como experiencia o como aprendizaje, ¿no? Todavía no logro lo que quiero, voy a ver cómo puedo corregir, qué cosas puedo aprender, etc. De hecho, en la terapia, el cambio nunca se da de una manera lineal hacia arriba. Normalmente se da en espiral, como pareciendo que el paciente recae y regresa, al parecer, a un punto similar al donde estaba cuando comenzó. Así que eso nos va a ocurrir. Si nosotros no entendemos esta idea, podríamos desencantarnos fácilmente con nosotros el paciente, o en todo caso no podríamos manejar adecuadamente cierta frustración que el paciente puede tener al ver que no se mantiene su cambio. Las recaídas existen y de hecho incluso a veces son recomendables, porque eso puede fortalecer el cambio y enseñarle a la persona que su vida no va a estar libre de dificultades y que puede aplicar lo que aprende a esas dificultades. Entonces hay que estar preparado, ¿no? Acá tenemos el imperativo categórico sistémico de Heinrich von Foster, que es uno de los teóricos principales del enfoque sistémico y que todos los terapeutas sistémicos, al menos los modernos, utilizamos como guía. Actúa siempre de modo que incrementes el número de posibilidades. Curiosamente dice, más que resolver los problemas, lo que te pide es aumentar las posibilidades, porque sin posibilidades los problemas no se resuelven. Muy bien, ahora vamos a ver otras ideas. Acá tenemos un par de esquemitas que tratan de graficar algunas otras ideas de la terapia de soluciones. Una primera idea que tenemos que mantener es que es posible construir los problemas de manera que sepamos resolverlos. Acá tenemos dos posibles situaciones, ¿no? Buscar o lo que ya le resuelve el problema y que tal vez la persona no ha logrado, digamos, respetar o darle la debida importancia. Esto que ya resuelve el problema, en la jerga de la terapia de soluciones se conoce como excepciones. O lo contrario, de lo que se hace y que no resuelve el problema. Es decir, dejar de hacer más de lo mismo. Esta segunda idea es propia del enfoque del MRI de Palo Alto, ¿no? Hacer lo contrario de lo que estás haciendo, pero que no resuelve tu situación. Hacer más de lo que ya funciona es lo primero de arriba, ¿no? Hacer más de lo que ya funciona. O sea, tratar de identificar a la persona, en primer lugar, o en la persona, en qué ocasiones el problema, debiéndose presentar, no se presenta. Como ustedes saben, un problema en principio no se presenta siempre. Eso es algo que la experiencia enseña, ¿no? El siempre, el nunca, el todos no existe. Y en relación a los problemas, menos. Por ejemplo, un insomnio no se presenta siempre. Al menos no se presenta... En ocasiones no se presenta, la persona duerme. En ocasiones tal vez no duerme tan bien o no duerme tanto. Y en ocasiones no duerme nada. O sea, un problema puede no presentarse o puede presentarse con una intensidad diferente.
En cualquiera de esos casos, cuando no se presenta o se presenta de un modo diferente, es porque algo estamos haciendo diferente y que no nos estamos dando cuenta de ello. No es una cuestión de suerte, de azar, no es una cuestión de influencias paranormales, ¿no? Es simplemente que estamos haciendo algo que parece funcionar. Pero, como le estamos prestando atención más al problema que a la solución, eso que parece funcionar simplemente pasa desapercibido. Repito, a eso que parece funcionar, los terapeutas de soluciones le llamamos excepciones, porque la regla viene a ser el problema, y cuando el problema no se presenta es la excepción a la regla. Entonces nosotros buscamos la excepción a la regla. Para ello tenemos algunos instrumentos que después vamos a ver con un poco más de detalle, como la pregunta del milagro, la búsqueda de cambios pretratamientos y la excepción propiamente dicha. Y en la otra opción, hacer lo contrario de lo que no funciona, como ya se vio en la clase sobre terapia del MRI, está el llamado giro de 180 grados, interrumpir la pauta redundante, ¿no? Es decir, hacer lo que la persona cree que debe hacer para solucionar el problema, pero que sabemos que no soluciona nada, sino que lo mantiene. Acá tenemos un esquema, es como una especie de mapa de decisiones, ¿no? Para donde está representado lo esencial de la terapia de soluciones. Estos son los pasos en una primera sesión. Comenzamos siempre tratando de explicar el contexto terapéutico. Normalmente los terapeutas de soluciones y los terapeutas sistémicos en general buscan hacer psicoeducación con su paciente, enseñarle lo que va a ocurrir en la sesión, de repente explicarle en qué consiste el procedimiento terapéutico, porque a veces se van a utilizar equipos, ¿no? Como una cámara de video, de repente un espejo de visión unidireccional, de repente participan personas observando detrás del espejo, hay un intercomunicador para que las personas puedan comunicarse con el terapeuta. Todo eso tiene que ser explicado. También tiene que explicarse un poco el enfoque para que las personas no pierdan el tiempo de repente tratando de ayudar, explicando con detalle, largamente sus problemas, la historia de sus problemas. En este enfoque no importan demasiado. Obviamente sí importa contextualizar el problema, entender de qué se trata y más o menos cómo es la situación en el presente que lo mantiene. Pero una larga historia del problema no es necesario, porque eso no va a ser cambiado. Bien, también es importante lo que se conoce como la etapa social. La etapa social es una etapa de la terapia en la cual el terapeuta se muestra como un anfitrión, se muestra como alguien que trata de darle acogida a su paciente, hacerlo sentir cómodo, ¿no? Interesarse por él de una manera más social, entre comillas. Por ejemplo, le pregunta acerca de sus hobbies, de sus pasatiempos, de las cosas que le gusta hacer mucho. Y esto con varias intenciones ocultas, ¿no? La primera es generar distensión, favorecer el rapport. Después conocer un poco sobre su estilo de comunicación, ver si el paciente habla poco, contesta con monosílabos, no colabora. Y también, obviamente, empezar a identificar esos recursos que después puedan ser utilizados, ¿no? Si alguien te dice, bueno, a mí me gusta mucho la marinera, me gusta mucho el baile, entonces tú puedes tomar nota de eso para ver en qué medida lo puedes utilizar posteriormente, ¿no? Como una metáfora, por ejemplo, cuando quieras hablar del cambio y cuando quieras hacerlo en un idioma que el paciente entienda. Entonces, esa etapa social también va allí en la explicación del contexto. Otra cosa muy importante para los terapeutas sistémicos, especialmente los terapeutas de soluciones, es conocer los antecedentes terapéuticos del paciente. Ver a cuántos profesionales ha ido a visitar, psiquiatras, psicólogos u otro tipo de profesionales, y ver qué le sirvió y qué cosa no le sirvió.
Siguiendo este